Hola chicos, chicas, les comparto el ejercicio 3, ¿sí? de, de las clases, disculpen, de la guía adicional que subió Nahue. El ejercicio 3 habla de, digamos, la situación es un plano inclinado donde hay tres cajas conectadas, ¿sí? Las tres cajas tienen pesos distintos eh, y lo importante, digamos, a considerar acá es que las poleas y las cuerdas tienen masas despreciables. La cuerda es inextensible y nos piden en el punto 1 hacer un diagrama de las fuerzas que actúan sobre cada bloque, indicando quiénes la ejercen y sus reacciones. Y después nos piden calcular el valor de la aceleración con que se mueven los bloques y las tensiones de las cuerdas. Hay que indicar bien las suposiciones que se hacen y esto es importante para cuando ustedes resuelvan. ¿Está bien? Veamos lo siguiente. Al hacer referencia a que los bloques son inextensibles, discúlpame, que la cuerda es inextensible, eh, eso lo que nos indica son que las tensiones entre los bloques van a ser las mismas. Quiero decir, la tensión que el bloque 3 va a sentir de la cuerda, producto de la cuerda, y la del bloque 2 van a estar conectadas, mientras que el bloque 1 con el bloque 2 van a tener unas tensiones que los van a conectar. ¿Sí? Ahora veamos cómo lo vamos a desarrollar eso. Además, bueno, cuando la polea no tiene masa, también vincula lo que son las aceleraciones del sistema, de manera que la aceleración del sistema va a ser igual para todos los bloques. ¿Sí? Entonces, empecemos a desarrollar. Yo acá lo había empezado a grabar antes el ejercicio, pero se me cortó internet y volvió hace un rato. Miren, acá yo les había dibujado la situación, ¿sí? Donde tenemos la caja 3, 2 y 1, y en el punto 1, una de las cosas que vamos a hacer primero es indicar, vamos a suponer cuál es el sentido de movimiento que tiene este sistema. Yo lo que propuse es que las cajas se van a desplazar en el sentido eh, de la caja 1, digamos. La caja 1 va a ir para abajo, ese va a ser nuestro sistema, nuestro eje positivo, ¿está bien? De manera tal que cuando hagamos los diagramas de fuerzas, vamos a tener a unas fuerzas particulares. Bloque 3, que es este que está acá, va a sentir el peso y la tensión. El bloque 2, que es el bloque del medio, el cual está en el plano inclinado, va a sentir la tensión, ¿sí? Que le hace el bloque 3, va a sentir la tensión del bloque 2, del bloque 1, discúlpeme, que lo va a empujar, ¿sí? En el sentido del movimiento, y además va a surgir una fuerza de roce, que es la que se opone al movimiento. Luego tenemos la componente del peso, la componente normal, que es la que actúa como reacción del peso para que no se introduzca en el plano inclinado, digamos, y luego está la componente del peso en X, que acompaña, ¿sí? Al movimiento, en el sentido del movimiento. Y luego la caja 1 tiene el peso y la tensión 2, que es la misma que comparte con el bloque 2. Entonces, vamos a ver, acá está bien, 3. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada bloque? Por la segunda ley de Newton, nosotros lo que vamos a determinar es que vamos a estudiar las sumatorias de las fuerzas para los ejes Y y los ejes X. Ya sabemos que la segunda ley es la suma de las fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Acá este valor es importante, ¿por qué? Porque cuando hagamos la sumatoria de las fuerzas para cada bloque, M por A va a ser homogénea, digamos, va a compartirse entre las tres. Pero M no, M es la masa de cada bloque en su sumatoria de fuerzas correspondiente. Entonces, en la masa 3, lo que vamos a tener es, si suponemos que el movimiento se da en el sentido horario, la tensión va a ser positiva, el peso se va a oponer, ¿sí? Como acá está en la figura. Entonces, en la sumatoria de fuerzas nos queda tensión menos peso igual a masa 3 por aceleración. Despejamos la tensión 3 para dejar una expresión para luego reemplazar de la tensión.
Vamos al cuerpo 2. Este es como el más complejo, ¿sí? Ya que tenemos plano inclinado, hay una componente de peso y una fuerza de roce. Entonces, tenemos la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. En esta situación tenemos Y, en el bloque 3 no hay en X, digamos, porque es nula la aceleración en ese eje, no tenemos movimiento en X. Pero acá tenemos en X y en Y. Vamos a descomponer. La sumatoria de las fuerzas en X vamos a tener la tensión y el peso positivos y la tensión 3 negativa. ¿Sí? Igual a quién? A masa 2 por aceleración. En el eje Y vamos a tener peso normal igual a 0, porque ese eje no está en movimiento. De acá despejamos el valor del peso en Y, que va a ser fundamental, quiero decir, conociendo el peso de Y, despejamos el valor de la normal, el cual va a ser fundamental para poder calcular lo que es la fuerza de roce, ¿sí? Que este bloque, digamos, sufre. Esa componente, uno la determina, la fuerza de roce, con el mu por la normal. Este valor lo podemos determinar en esta expresión acá, como se los dejo. Luego, lo que hacemos es, en esta expresión de la sumatoria de las fuerzas en X, despejamos T3 que obtuvimos recién, ¿sí? Y nos va a quedar una expresión para T2, en función de quién, de la suma de las masas, de los pesos de 1 y 2 y de la fuerza 2. Ahora, venimos al bloque 1, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en el bloque 1? Y vamos a tener el peso menos la tensión 2, que es la que vamos a tener acá. Bueno, ahora esto me voy a la pantalla y les comparto la nueva resolución. Bueno, compartimos entonces para continuar con la sumatoria de las fuerzas del bloque 1, ¿sí? Que habíamos dicho que era el peso 1 menos la tensión, ¿sí? 2. Esto va a ser igual a la masa 1 por A. Al reemplazar los datos que tenemos, ¿sí? Obtenidos del punto 2, vamos a tener como expresión M1G1, disculpen, M1G menos la suma de las masas, porque lo que hacemos es reemplazar la expresión de T2, que esto nos iba a quedar de esta forma, más el peso en X2 menos la fuerza de roce menos P3. Y esto va a ser igual a M1 por A. Bueno, de esta expresión vamos a reemplazar A, ¿sí? Pasando, digamos, sumamos, damos términos de la igualdad esto, de manera que lo sacamos de acá y además después pasamos dividiendo la suma total de las masas. Entonces, esto nos queda M1G más PX menos FDR, la fuerza de roce que tenemos, menos el peso 3, dividido todo por M, la suma total de las masas. Al reemplazar los valores, esto nos va a quedar, se los pongo, así de última, lo chequean, escriban las unidades, por favor, yo acá no lo escribo porque si no se me hace muy largo, y bueno, al final siempre hago lo mismo, y termino poniendo. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, más el seno de 30 grados por 10 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es 10 kilogramos más menos 16,9 newton, que esto lo calculamos de la fuerza de roce, menos 5 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Con esta expresión, ¿sí? Ustedes pueden determinar, y esto todo dividido por 35 kilogramos, que es la suma total de las masas, ¿sí? Entonces, al hacer esta expresión, A nos queda igual a 5.12
metros sobre segundo al cuadrado. Bárbaro. Ahora, con esto, vamos a la expresión de P3. Mi hijo está saliendo músico, chicos. M3 por A más M3 por G. Esto es igual a poner factor común M3 A más G. Esto es exactamente igual a poner 5 kilogramos por la suma de G gravedad por lo que obtuvimos recién, nos da 14.92 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a 74 newton con 58. Esta es la tensión 3. Y la tensión 2, ¿sí?, va a ser igual a reemplazar la expresión que teníamos antes, ¿sí?, que, bueno, se la dejo a ustedes porque, bueno, lo escribo. 10 más 5, que son las masas, por 5.12, que es la aceleración calculada arriba, menos seno de 30 grados 9.8, 10, que es la masa 2, más 16,97, que es la fuerza de roce, más 5.98, que es el equivalente, más 5 por 9.8, que es el equivalente a la fuerza de la gravedad, al peso de 3. Esto nos va a dar igual a 93.97 newtons. ¿Sí, muchachos? Bueno, espero que les haya servido y que comenten mi canal. No, un chiste. Bueno, besos.